Bueno, damos la bienvenida a todas las personas que se conectan con nosotros en esta transmisión de conocimiento de sí mismo. Vamos a esperar unos 2 minuticos y empezamos con la conferencia del día de hoy, llamada La charla interna y la canción psicológica. Es una conferencia muy bonita, nos va a enseñar todo lo relacionado a lo que es la parte emocional, cómo podemos controlar la emoción, cómo podemos empezar cómo podemos aprender a perdonar, cómo podemos aprender a tener un silencio mental. Entonces es una conferencia muy interesante que vamos a aprender el día de hoy. Entonces vamos a esperar unos minuticos. Vamos a esperar unos 2-3 minuticos y empezamos con la conferencia del día de hoy. Bueno, vamos saludando por acá a las personas que se van conectando. Saludamos por acá a Luisa, a Guido Antonio, muy buenas tardes. A Ildefonso, también a Javier Pereira, muy buenas. A Cristian, muy buenas tardes, Cristian. A Carmen, a Luis Gabriel también. A Caterine Mesa, hola Caterine. A Stephanie León, a Macié también. A Luis Gabriel Alonso, muy buenas, ¿cómo están? Bienvenidos también a David. Y bueno, ya han pasado 3 minuticos. Pienso que llegó el momento de empezar la conferencia. Entonces, vuelvo y les digo, es una conferencia muy importante, especialmente para lo que es la psicología. Y es una conferencia que nos va a enseñar, como les decía, a aprender a perdonar y nos va a permitir comprender el proceso emocional. O sea, porque hay unas cosas que nos agradan, porque hay unas cosas que nos desagradan, porque no podemos perdonar, porque somos tan débiles emocionalmente. Entonces vamos a aprender sobre todo ese tema y vamos también a aprender a solucionarlo. Bueno, igual, qué pena. Les recuerdo que al final de la conferencia vamos a pasar a una pequeña ronda de preguntas. ¿Listo? Bueno, entonces empecemos. La conferencia se llama La charla interna y la canción psicológica. Entonces, el objetivo pues es que nosotros podamos conocer estas dos enfermedades de la mente. ¿Sí? Vamos a aprender en qué se fundamentan, cómo están compuestas y cuáles son sus consecuencias. También vamos a aprender a eliminar lo que son los resentimientos y los estados inarmónicos para aprender a perdonar. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar sobre lo que es la charla interna. Entonces, la charla interna, para que lo vayamos de pronto como interiorizando, es ese bla 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 o conversación que se da en la mente. Es bueno saber que nosotros tenemos dos mentes.
Entonces, dos lenguas, perdón. Entonces tenemos una lengua externa y también tenemos una lengua interna. Entonces, nosotros podemos estar callados físicamente, pero eso no indica que internamente también nuestra mente está en silencio. ¿Listo? Entonces, ese bla 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 que se da en la mente, la mayoría de las personas pues piensan que es normal, que no tiene ninguna consecuencia, pero sí tiene varias consecuencias. La primera de esas consecuencias es que cuando empieza a darse ese bla bla bla, esa charla en el interior de nuestra propia mente, nuestra conciencia se duerme, o sea, el 3% ya no puede eliminar defectos psicológicos. Entonces, es bueno saber y es bueno que estudiemos de dónde proviene esa charla. Esa charla es producto de un defecto grandísimo que todos tenemos en nuestro interior, que se llama la autosimpatía. ¿Sí? Bueno, ¿qué es la autosimpatía? La autosimpatía es quererse mucho. ¿Sí? Uno se ama demasiado a sí mismo. Uno es su mejor amigo. ¿Sí? Entonces, esa charla interna, por lo general, o ese estado de autosimpatía, siempre se la pasa hablando en la mente, obviamente, de lo bueno que soy, de lo chévere que me quedan las cosas, y obviamente esa misma autosimpatía pues empieza a criticar a las demás personas. Entonces, fíjense, como ustedes ven acá, estas son nuestros yoes, nuestros defectos, hablando de los demás. Entonces, si nosotros nos ponemos a estudiar cuidadosamente la charla, nos daríamos cuenta que en la gran mayoría estamos hablando de lo bueno que en nuestra mente, así estemos callados, estamos hablando de lo bueno que somos, de lo bien que nos van a quedar las cosas, o estamos en nuestra mente criticando a los demás. ¿Sí? Entonces los criticamos en nuestra mente en su forma de vestir, en sus hábitos alimenticios, en si es educado, si no es educado, si es ordenado o no es ordenado, si se levanta temprano o se levanta tarde. Entonces esa es la autosimpatía. Siempre que ustedes se pongan a observar su mente, se van a dar cuenta que esa autosimpatía por lo general está criticando a los demás, o simplemente porque es autosimpatía, ella o la mente cree que se las sabe todas y le gusta opinar. La autosimpatía le encanta opinar. ¿Sobre qué opina? Sobre todo. En la mente de uno piensa que es muy importante la opinión de uno. Entonces uno dice, ay, tan bonita ese carro. Sí, ahí ya mi mente está opinando, quiere dar un concepto de, ay, pero sería bonito, más bonita si le cambiaran las cortinas. ¿Sí? Ya estoy con mi autosimpatía poniendo conceptos. Pero ¿qué es lo grave de esta situación? Que cuando nosotros empezamos con esa charla interna, nuestra conciencia se duerme. ¿Y qué pasa cuando la conciencia se duerme? Ya uno no puede autoobservarse. Y como ya no puede autoobservarse, ya no puede eliminar los defectos. Entonces, fíjense que la mayoría de nosotros, como nos la pasamos con nuestras charlas interiores, no podemos eliminar ni un solo defecto de nuestra propia psiquis. Entonces, por eso es que es tan importante que nosotros aprendamos a parar o a callar estas charlas internas, si es que verdaderamente y sinceramente queremos avanzar en el trabajo espiritual. Bueno, estudiemos un poquito de qué están compuestas nuestras charlas internas. Las charlas internas están compuestas de verdades a medias, ¿sí? Verdades que se relacionan entre sí de una forma incorrecta. Esas son nuestras charlas internas. Entonces, fíjense, por ejemplo, acá, este ejemplo que les traemos. Entonces, digamos, acá hay un ejemplo donde, por ejemplo, los vecinos están discutiendo. Si los vecinos están discutiendo acá en esta imagen. Y en ese momento, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues empieza una charla interna. En esa charla interna, pues yo me pongo a escuchar y empiezo a imaginar. ¿Qué empiezo a imaginar?
empiezo a imaginar que el esposo le está pegando a la esposa y que además le está pegando a la niña, que los va a matar, ¿sí? Y verdaderamente no sabemos lo que está pasando. Nosotros simplemente empezamos a imaginar, uy, ese señor como que toma, aunque yo no lo he visto tomar, pero esa cara que tiene, eso es de borracho, entonces yo no sé imaginar que es que está borracho, que es que está drogado, o la mente empieza a imaginar lo que quieran. Eso fue que descubrió el esposo que esa mujer es muy coqueta, por ahí la cogió poniéndole los cachos, ¿sí? O por qué no, la charla interna podría decir, esa niña como es desaplicada, mínimo el papá está regañando a la mamá porque no corrige a la hija. En conclusión, cada uno opina algo completamente diferente dependiendo de nuestra óptica. Y esa es la razón por la cual nuestras charlas internas nos llevan a la locura. Los jóvenes decimos, o dicen, porque ya no soy tan joven, dicen, se envidió. ¿Qué es envidiarse? Que deja correr la charla interna y empieza uno a imaginar todo lo que quiera sobre un aspecto, por lo general sobre un problema. Bueno, miremos ahora un poco las consecuencias. ¿Listo? Bueno, la primera consecuencia es que cuando se generan las charlas internas se empieza a perder mucha energía mental. Y como lo hemos venido hablando en algunas conferencias, se necesita ahorrar mucha energía si verdaderamente queremos equilibrar los centros. Ahora bien, la energía mental es muy importante cuando queremos hacer prácticas de meditación, hasta la misma práctica del desdoblamiento astral para imaginar y mucho más la práctica de la transmutación sexual. Entonces, si todo el día nos la pasamos con esas charlas internas, entonces se va a ir agotando la energía. Lo segundo, la conciencia se duerme. Entonces, si nosotros entendiéramos que cada vez que escuchamos a nuestra mente, a nuestra razón, que empieza a conversar sobre electrodomésticos, computadores, el aseo, qué voy a hacer de almuerzo, ¿sí? ¿Dónde estarán mis hijos? Ay, ya se va a acabar la pandemia, ¿será que hago este negocio? Cada vez que la mente habla, si entendiéramos que cada vez que sucede eso, nuestra conciencia se duerme, intentaríamos a toda costa parar esas charlas internas. Cuando la mente se duerme, cuando la conciencia se duerme, producto de las conversaciones que pasan en la mente, quedamos posesos del ego y se puede desenvolver completamente la ley de la recurrencia y la ley del karma. ¿Sí? Tercero, crece nuestro ego y nuestro orgullo y nuestra autosimpatía. Entonces, esto es gravísimo, porque si nosotros queremos eliminar nuestro propio ego, es necesario dejar de querernos tanto. Mientras uno siga con el error de quererse a sí mismo, de seguir alcahueteando sus defectos, jamás podrá cambiar. ¿Sí? Si siempre le echamos la culpa a los demás de nuestro comportamiento, nunca podremos eliminar el ego. Lo real o lo correcto es que nosotros nos juzguemos despiadadamente. Y eso solo se logra si trabajamos ese efecto narciso, que se ama mucho, que se valora mucho, ¿sí? Si trabajamos ese efecto, seguro vamos a poder cambiar. Pero la consecuencia o la peor consecuencia de todas es esta. Es que generamos muchos enemigos. ¿Sí? Y acá vale la pena que estudiemos muy bien esto. Nuestra mente, nuestra autosimpatía necesita que hablemos mal de los demás en nuestra propia mente. O sea, que tratemos muy mal a los demás en nuestra propia mente. ¿Para qué? Para que nunca tengamos el tiempo de juzgarnos a nosotros mismos. Si estamos juzgando en nuestra mente y criticando a los demás, nunca vamos a descubrir nuestros propios errores. Entonces, esta autosimpatía siempre va a buscar que
tengamos muchos enemigos. Ahora, y esto vale la pena que lo estudiemos muy bien. Si alguien toca mi autosimpatía, se vuelve mi enemigo. Si alguien, al contrario, sube mi autosimpatía, se termina volviendo mi amigo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si alguien me dice, digamos, yo hago el almuerzo y me dicen el almuerzo le quedó horrible, entonces ¿a quién se hiere? A la autosimpatía, a la mente. ¿Y qué sucede? Puede que uno no diga nada, pero en la mente esa persona ya se volvió mi enemigo y empiezo en mi mente a volverlo pedazos. A la próxima lo enveneno o la enveneno antes de que uno les hace de tragar y miren con las que salen. O sea, la mente empieza, puede que uno esté callado, pero la mente empieza a volverse un enemigo de la otra persona. ¿Sí? Y ya tiene la excusa perfecta para dejar de autoobservarse y ponerse a criticar a los demás. Bueno, entonces esto es terrible, esta charla interna. Muchas veces no le ponemos mucha atención, pero si nosotros no paramos estas charlas internas, nunca vamos a poder morir. Sinceramente, así es. No vamos a poder conocer lo que es la verdadera muerte en marcha. Bueno, ahora vamos a estudiar un poco cómo trabajar y eliminar nuestra charla interna. Entonces, para parar las charlas internas vamos a explicar tres pasos o tres herramientas, podríamos decirlo así mejor. La primera herramienta tiene que ver con el silencio interior, pero hay que aprender y vamos a explicar lo que es el silencio interior. Hay un silencio interior donde la persona hace el esfuerzo por dejar la mente en silencio, ¿sí? Como dicen por ahí, la mente en blanco. ¿Sí? Algunas personas utilizan esta técnica para lograr la meditación. Pero ese tipo de silencio no es el que vamos a explicar el día de hoy. Vamos a explicar un silencio diferente. Este silencio tiene como propósito en que va a aparecer algo en nuestra mente, vamos a observar cómo entra en nuestra mente, pero no lo vamos a tocar con nuestra lengua interna. ¿Qué quiere decir eso? Que apenas llegue ese suceso, ese pensamiento, esa crítica a nuestra mente, no la vamos a tocar con nuestra lengua interior y al contrario, lo que vamos a hacer va a ser eliminar ese defecto, esa charla interna. ¿Listo? Y no le vamos a seguir más la cuerda. Les voy a poner un ejemplo. Un ejemplo muy sencillo. Digamos que vemos a nuestro perrito y nuestro perrito empieza a rascarse, ¿sí? Y apenas empieza a rascarse, la mente zapa, dice, ¿sí? Ay, mire, se está rascando ese perro pulgoso, ¿sí? Apenas diga eso la mente, pues escuchamos que dijo eso la mente, ¿qué vamos a hacer? Pues, madre mía, mátame este yo que está criticando al perro y trato de no ponerle más atención a eso. Así de sencillo. Alguien me dice, voy por la calle y alguien me dice, orejón. Y de una vez, sí, eso genera en mi mente algo que si ¿este quién se cree? Sí, apenas mi mente dice eso, Madre Divina, mentalmente lo elimino ese pensamiento. Madre Divina, mátame este pensamiento y no toco más eso con mi lengua interna. ¿Listo? Bien, se me ocurrió a mí un vaso. Se rompió el vaso. Mi mente dice, ay Dios mío, ¿por qué son tan brutos? La autosimpatía. Uy, gente tan bruta. Entonces, en mi mente dije eso, pues, madre mía, mátame este efecto ofensivo y no pienso más en eso. ¿Por qué? Porque si no paro la charla interna de esa forma, esa es la forma correcta de parar la charla interna. Si no la paro, me duermo. Vamos a mirar, por ejemplo, esta imagen. Es una imagen muy interesante que nos explica qué sucede cuando uno no
cuando nosotros no paramos las charlas internas. Miremos, ¿sí? La charla del Señor. Ese hace mucho, dice, ese señor se parece a mi tío Jorge. ¿Qué hubiera sido lo correcto? Que apenas hubiera aparecido ese pensamiento, él hubiera dicho, madre mía, mátame yo. Y no pensar más en nada de eso. Eso hubiera sido lo correcto. Pero como no lo hizo, miremos qué sucedió. Hace mucho que no lo veo. Ya entró sí, ya empezó la charla. ¿Sí? Desde el año pasado que fuimos de vacaciones a la playa. Ya se durmió. Qué bueno sería estar en la playa. Pero ¿con qué dinero? Ese salario no me alcanza para nada. Creo que es hora de pedir un aumento. Y así sigue la persona con la conciencia dormida porque vio a alguien que se le pareció al tío. Y así como este ejemplo nos pasa a nosotros igual. Vemos una nueva, se me ocurre a mí, una nueva escoba, se me ocurre a mí un nuevo trapero. Lo vemos y se nos duerme la conciencia. Porque empieza la mente, ay, mire ese trapero tan curioso. Si no lo eliminamos, si no paramos ahí la charla, ¿qué sucede? ¿Cuánto valdrá? Porque esos traperos que yo tengo en la casa, sí están muy feos. Y hasta uno, en la mente ya empieza, y hasta uno economiza agua. Eso se termina pagando solo. Oiga, con ese trapero podría pegarle a mis hijos. Sí, y ya nos dormimos. Entonces, por eso es tan importante aprender a parar la charla. Con cualquier cosa que veamos, un cuadro, un celular, una persona, un error que alguien comete, matamos el defecto y no le ponemos más atención para evitar que la conciencia se duerma. Entonces, ese es el primer ejercicio que les traemos el día de hoy. Bueno, vamos a hablar ahora del segundo ejercicio. Este segundo ejercicio es muy importante porque este ejercicio nos va a ayudar a parar la mente, especialmente cuando estamos criticando a otras personas o estamos criticando situaciones o personas, o sí, situaciones o circunstancias. Entonces, esto se consiste en autoobservarse y en descubrir a la autosimpatía en cada uno de los pensamientos. ¿Listo? Entonces recuerden, la autosimpatía es el amor propio. El pensar que yo sé cómo se hacen las cosas y que los demás no saben cómo se hacen las cosas. Entonces, eso tiene que morir. ¿Sí? Porque la autosimpatía nos hace ver como este huevito que ustedes ven acá, que se cree el Dios del mundo, que se cree que es el único que sabe, que se cree el único que tiene derecho a opinar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues autoobservándonos. Entonces uno se autoobserva y empieza en la mente un defecto. Las cosas sí me quedan bien a mí. Entonces ahí ya de una vez, uy, madre mía, mátame yo. Oiga, pero la gente como es de torpe. Ay, mire mi autosimpatía, acá dándoselas de que uno es torpe, pero que los demás sí son torpes. Madre mía, mátame yo. ¿Sí? Uy, esa gente cómo fue a votar por ese presidente. Yo sí voté bien. Ahí está la autosimpatía hablando. Entonces, si yo cada vez que habla mi mente descubro el orgullo que está inmerso en mi mente, lo puedo eliminar. Así como la autosimpatía se mueve por el lado de sentirse superior, también podríamos observar la autosimpatía por los estados de la inferioridad. ¿Y cuáles son los estados de la inferioridad? A veces uno dice, yo no puedo, esto me quedó grande, yo necesito ayuda. Ahí podríamos ver la autosimpatía en el otro polo. Si descubrimos el orgullo en nuestra mente, nos vamos a dar cuenta cómo se van esas charlas internas. Para terminar y pasar a la canción psicológica, este es el tercer aspecto con el cual podemos parar las charlas internas. Y es ponernos en los zapatos de los demás.
Como les comentaba, la charla interna tiene uno de sus fundamentos en criticar a otros para que cuando critiquemos a otros o cuando tengamos en nuestra mente a otra persona, la conciencia se duerma. Para poder parar esas charlas internas, tenemos que hacernos esta pregunta tan sencilla. Tenemos que preguntarnos cuándo he hecho lo mismo. Así de sencillo. Si veo, por ejemplo, que un señor está peleando con la esposa, entonces de una vez mi autosimpatía, uy, si mire ese señor, cómo no valora a la esposa y tal. No, apenas yo empiece mi mente a criticar, rápidamente tengo que preguntarme, ¿cuándo yo he hecho lo mismo? Y una vez recuerdo que en la mañana también yo estaba peleando con mi señor, o hace una semana. Entonces, ¿qué pasa? Cuando me hago ese shock, de una vez me hago consciente que estoy viendo mi defecto peleador en la otra persona y de una vez lo puedo eliminar. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Me hago consciente que ese defecto que veo afuera es el mío y de una vez, pues, madre mía, mátame yo. Bien, veo una persona que está pereciendo, que no quiere hacer cosas. Entonces me da rabia, siento fastidio y rápidamente me observo. Espera, ¿cuándo yo he hecho lo mismo? ¿Cuándo me he quejado? ¿Cuándo he sacado, no sé, excusas para no hacer las cosas? Entonces yo no como que cae en cuenta, y una vez cae en cuenta, pues, bien, ahí veo mi efecto. Madre mía, mátame yo. Recuerden que hay una regla gnóstica, y esa regla dice que los defectos que más vemos en los demás es lo que es urgente trabajar dentro de nosotros mismos. ¿Ah? Bueno, y los quiero dejar con esta pequeña frase y ya la vamos a explicar porque es muy importante. Es una frase bíblica que dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Bueno, pero ¿qué quiere decir esto? Esa es una frase que habla del mundo interior, porque externamente nosotros podemos hablar con las demás personas de una forma muy respetuosa, pero lo importante es cómo nos tratamos nosotros internamente. ¿Sí me hago entender? Externamente es una cosa, internamente es lo importante. Entonces, esta frase tiene que ir enfocada hacia adentro. ¿Cómo yo trato a los demás hombres en mi mundo interior o a la humanidad? Entonces me voy a dar cuenta que no siempre los trato muy bien, que exteriormente soy cortés, pero por dentro uno dice, viejo chuchumeco, qué fastidio este señor, qué mamera esta señora, uy, qué señor tan tacaño. ¿No? Sí, eso es lo que decimos en el mundo interior y eso es lo importante. Nosotros no debemos tratar a nadie mal en nuestro mundo interior y tampoco tratarlos bien en nuestro mundo interior. Lo correcto es matar esos defectos y mantenernos siempre en autoobservación y en vigilia. Bueno, esa es la parte de la conferencia que nos habla de lo que es la charla interna. Ahora vamos a pasar a la canción psicológica. Recuerden que si tienen alguna duda, lo pueden dejar en los comentarios y al final de la intervención pasaremos a dar solución a las preguntas. Bueno, ahora vamos a hablar de este demonio. Es un demonio que maneja lo que son las canciones psicológicas. Por lo general las canciones psicológicas tienen que ver con dolor, con sufrimiento, muchos lo llamamos crisis, hasta con traumas. Y este es un demonio que tiene 3 cabezas, como lo vemos acá, y hoy vamos a tratar de explicar muy bien estas 3 cabezas y vamos a aprender a eliminar a este defecto, que lamentablemente hace que nuestra vida sea miserable, llena de dolor, llena de resentimiento y de amargura. Bueno, estudiemos un poquito esto de la canción psicológica. Bueno, primero que todo, ¿qué es la canción psicológica? La canción psicológica es como un disco, se le llama así canción psicológica porque es un disco que siempre está en nuestra cabeza, en nuestra propia mente. Es un recuerdo que sigue y sigue y sigue y sigue y que uno casi nunca
se puede quitar. ¿Listo? Pongamos un ejemplo. Las canciones psicológicas tienen una característica, y es que tienen que ver en la mayoría de veces con dolor, como lo vemos acá. ¿Sí? Entonces, cuando uno sintió dolor o le pasó algo que le generó dolor, por lo general ahí se genera una canción psicológica. Vamos a poner algunos ejemplos. Se nos muere o nos mataron, digamos que nos mataron a nuestra mascota, nos mataron a nuestro perro, a nuestro perrito, y de una vez eso genera un dolor. ¿Listo? ¿Y qué sucede? Ese dolor de la muerte, digamos, de la mascota, queda en nuestra mente y pasa una semana, 2 semanas, y uno no puede dejar de pensar en eso que pasó. Hay veces, por ejemplo, a mí me pasa que cuando estoy en una de esas canciones psicológicas, ni siquiera me da apetito, no me dan ni siquiera ganas de comer. A otras personas le pasa lo contrario, terminan comiendo en exceso. Entonces, esa es la canción psicológica. Y se tiene que ver mucho con este tipo de cantantes. Entonces acá aparecen los cantantes públicos. ¿Quiénes son los cantantes públicos? Los que le cuentan a uno eso que sucedió a todo el mundo. Entonces, en el ejemplo de que le mataron la mascota a la persona, llama al hijo, llama al hermano, llama al primo, llama a la policía, a la señora de la tienda, y a todos le cuenta la misma historia. Entonces se vuelve como una cantaleta. Uno llega a la casa y vuelve y le cuenta esa canción a las mismas personas. Sale, se da una vuelta, se encuentra por allá con alguien, con un amigo en el centro o en un almacén. ¿Y qué creen que le cuente? Pues, ay, me mataron mi perro. Y esos son los cantantes públicos, ¿sí? Ese tipo de cantantes, lamentablemente, terminan generándose enemigos cuando ya les dicen que se callen, que deje la cantaleta, que qué fastidio, que siempre es con la misma quejadera o con el mismo cuento. Entonces, esos son unos cantantes. Hay otros cantantes que son los cantantes solitarios. Entonces, ¿cuáles son los cantantes solitarios? Les pasa lo mismo, vuelve y les genera ese proceso de dolor, pero de pronto le cuentan por ahí a una persona o máximo 2, y de resto se vuelven solitarios. ¿Qué quiere decir solitarios? Que se empiezan a contar su canción solos. Entonces son esas personas que se encierran y se ponen a llorar y salen, se limpian las lágrimas, ¿sí? Porque no quiere que nadie se dé cuenta del dolor, y salen y sonríen, y después vuelven, están solos, y vuelven y se cuentan su canción psicológica solos, y no quiere que nadie se dé cuenta del sufrimiento que están viviendo, ¿sí? Esos cantantes son muy peligrosos. Por lo general, ese tipo de personas se vuelven muy, pero muy resentidas, y también pueden llegar a cometer suicidios, asesinatos, se pueden hasta volver psicópatas. Entonces, con esto no quiero decir que ahora nos la pasemos cantándole nuestras canciones o nuestros sufrimientos a los demás para desahogarnos. No, no estoy diciendo eso. Lo que es bueno saber es que es necesario eliminar estos dos tipos de cantantes, porque hay canciones que uno tiene públicas y unas canciones que uno tiene solitarias. Por ejemplo, una persona que fue violada, o hasta un hombre que fue violado, tiene una canción interna y es por lo general solitaria. Se la cuenta solo, y eso puede llevar a que un día se llene de resentimiento y busque una escopeta o una pistola y asesine a alguien. ¿Listo? Bueno, pero vale la pena estudiar cómo se dan esas canciones. Y acá les traigo a este demonio, que este es el demonio de la autoconsideración. Para los que no lo conocían, se lo presento. ¿Listo? Este demonio, o todas las canciones psicológicas, tienen 3 cabezas. Entonces, la primera cabeza es esta cabeza que empieza a recordar en la mente lo malo que son conmigo. ¿Listo? Esa es la primera cabeza. Entonces, esa cabeza dice:
Mire, me ofendieron, me humillaron, me pagaron mal, no me colaboran, me estafaron, me traicionaron. Sí, esa es la primera cabeza de la mayoría de las canciones psicológicas. Ahora, después de eso, porque es el mismo yo, aparece la otra cabeza. ¿Y cuál es la otra cabeza de la autoconsideración? Lo bueno que soy. Esa es la segunda cabeza. Entonces, esta cabeza que empieza a hablar y yo soy sincero, yo colaboro, yo doy hasta mi sangre por los hijos, les limpié la cola. Sí, empieza a hablar de todo lo bueno que ha hecho por esas personas. Yo hasta en contra de Dios. Yo que intento eliminar mis defectos, yo que no le hago daño a nadie. ¿Sí? Mi único pecado es querer ayudar. ¿Sí? Esa es la segunda cabeza. Pero luego de que hablan las dos cabezas, aparece la tercera, que es la peor de todas. La tercera se llama venganza. Y esta cabeza es muy terrible. Dejémoslos acá grandecitas. Esta cabeza es muy terrible porque la mayoría de las personas que son amargadas o amargados es porque esta cabeza ya tiene mucha fuerza. Entonces, no vuelvo a hacer un favor, no vuelvo a llamar a nadie, ¿sí? De malas, que sufren, así como yo sufrí, que los demás también sufran, ¿sí? Ojalá se pudra en la cárcel, todo lo que ustedes quieren. ¿Listo? Y entre los tres, entre estas tres cabezas, hacen coro, ¿sí? Entonces cuando hablan, no, imagínense que yo compré un computador, ¿sí? Y el hijo de madre me robó la plata. Uy, pero le voy a echar la policía. Y empiezan a hablar estas tres cabezas y entre las tres cabezas duermen completamente la conciencia de la persona. Bueno, ¿qué es lo grave de esto? Si con la charla interna se duerme la conciencia, con las canciones psicológicas la conciencia queda completamente ida. ¿Qué quiere decir eso? Que no puede morir, que no puede reflexionar, que todo lo que dice la mente solo son defectos. Y las decisiones que se toman mientras se tiene una de estas canciones psicológicas, por lo general siempre son equivocadas. ¿Sí? Por ejemplo, alguien podría decir, no, ya sé, en la cabeza la venganza. Lo que yo voy a hacer es que me voy a morir, porque como nadie quiere estar conmigo, porque no les, entonces me voy a morir. ¿Y qué pasa? ¿Qué hace la persona? Termina buscando el suicidio. ¿Sí? ¿Saben qué? Como mi pareja no me quiere, entonces voy a buscar a mi exnovia, ella sí me quiere, y entonces ¿qué pasa? Con esa canción psicológica cree que es justo irse a adulterar con otra persona para vengarse. Entonces la conciencia está dormida, no puede tomar ninguna decisión consciente en ese momento. ¿Sí? Bueno, lo siguiente, todos los yoes se fortifican, todos. Los yoes que están vivos, todos se alimentan de ahí. La lujuria, la pereza, el orgullo, la codicia, todos los defectos. Lo tercero, se pierde gran cantidad de energía. Los centros de la máquina humana quedan completamente saqueados. Y más, la canción psicológica es muy amiga del yo de llorar, del yo chillón, así se llama, el yo que le gusta chillar, y el yo de la ira. Entonces, fíjenlo, véanlo ustedes acá. Y entonces estos defectos de una vez desequilibran y quitan toda la energía de los propios centros. Bueno, una de las consecuencias que a mí me parecen más nefastas de tener de estas tres cabezas es que la persona no puede subir ningún nivel de ser. ¿Y qué quiere decir los niveles del ser? Los niveles del ser son los niveles de conciencia. Si nosotros estamos hoy escuchando esta conferencia, de alguna u otra forma es porque queremos avanzar un nivel de ser, queremos subir un nivel de conciencia, queremos acercarnos cada vez más al Padre, volvernos cada vez más sabios.
Pero cuando la persona tiene una canción psicológica, se queda en ese nivel del ser, se queda metido en el pasado, se queda esperando que algún día le cobre, pueda vengarse o que la vida sea justa. Entonces la persona ya no puede cambiar, ¿sí? Y lo tercero es que atrae desgracias, porque recordemos que esto tiene que ver mucho con la parte emocional. Y la parte emocional maneja algo que se llama el magnetismo. Y en este caso, con un estado de depresión, de rabia, de odio, ¿uno qué atrae? Pues más dolor y más sufrimiento. Si yo siento que todo el mundo me paga mal, pues ese estado emocional atrae que todo el mundo me pague mal. ¿Sí? Si yo siento que soy un fastidio para la gente, pues ese estado emocional genera que me vuelva un fastidio para la gente. Si me siento solo y tengo una canción psicológica por mi soledad, pues empiezo a traer más soledad. ¿Ah? Bueno. Ahora estudiemos un poquito esto. Cuando nosotros tenemos una canción psicológica movida por estas tres cabezas, vuelvo y se los pongo, lo malo que son conmigo, lo bueno que soy, se aprovechan de mi nobleza, dice el Chavo, y decimos todos los que tenemos canciones psicológicas, y nuestra venganza, que quiere vengarse, en ese momento nos acogemos por una ley que se llama la ley del ojo por ojo y diente por diente. Entonces, aunque nosotros tenemos la conciencia dormida, si no paramos la canción psicológica, se nos empieza a soltar más karma. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros ni nos imaginamos que nosotros tenemos unas deudas kármicas terribles, no solo por el error, los errores que hemos cometido en esta existencia, que en la mayoría no los reconocemos, sino también por errores de vidas pasadas. Y cuando uno está pidiendo justicia, cuando uno dice, Dios mío, ojalá que les vaya mal en la vida, que sufran lo que me hicieron sufrir a mí, en ese momento, entonces le empiezan a uno a soltar todo el karma que uno tiene represado. Y es así como uno con esta canción psicológica, digamos que se me ocurre a mí, se le pierde a uno una plata, uno no para la canción psicológica y uno sigue odiando que ojalá maten a los ladrones, después uno se estrella en el carro y sigue uno con su canción psicológica, después de que se estrella con el carro ahora lo roba el abogado y sigue con su canción psicológica y se enferma y así sucesivamente, porque si uno no para, sigue metiéndole karma a su propia vida. Lo que les digo, eso se da por esta ley que es la ley del talión. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Lo que es recomendable si queremos despertar la conciencia es a que nos acojamos, ¿sí?, a leyes superiores. Una ley superior a la del hombre violento. Para eso, tendríamos que dejar a un lado esta autoconsideración y ponernos bajo influencias superiores. Y esas influencias superiores se dan cuando nos acogemos a la ley del perdón. Entonces ahora vamos a hablar cómo podemos quitarnos las canciones psicológicas. ¿Listo? Bueno, la única forma de quitarse una canción psicológica o un estado de autoconsideración es a través de la ley del perdón. ¿Listo? No hay otra forma de quitarse uno la canción psicológica si no es a través de la reconciliación. O sea que tenemos que perdonar a todas las personas que nos han hecho mal y tenemos que abrazarlas. Pues sí. Bueno, no mentiras, de nada sirve abrazar a la persona si no hay un perdón de corazón. Pero la ley del perdón la explicó hasta el mismo Maestro Jesús en la oración más famosa del mundo. Para los que no saben, la oración más famosa del mundo es el Padre Nuestro. El Padre Nuestro decía, perdónanos como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Ahí está resumida la ley del perdón, o también llamada la ley de la misericordia. Entonces uno debe entender que si uno perdona,
lo perdono. Si uno no perdona y sigue con su canción psicológica, le sueltan el karma que debe. ¿Listo? Entonces, necesitamos perdonar. Es un buen negocio perdonar. Segundo, perdonar es olvidar. ¿Listo? Entonces, cuando uno dice perdono, es que uno dice, bueno, ya voy a olvidar el mal que me hizo esa persona. ¿Listo? Eso sería perdonar. Perdonar es sinónimo de olvidar. Como dicen por ahí, borrón y cuenta nueva. ¿Listo? Para poder llegar al perdón se necesita matar al demonio de la autoconsideración. Mientras la autoconsideración siga viva, no se puede dar el perdón. ¿Listo? Entonces uno podría decir, te perdono por el daño que me hiciste. Y uno entra en este estado, como uno abraza a la persona, se piden perdón, pero si no ha matado a este demonio, ese perdón no se da. Uno, ¿cómo sabe que no ha perdonado? Porque sigue con el resentimiento, primero. Segundo, porque sigue recordando. Si en un momento dado uno está tranquilo y se acuerda del daño, la plática que me robaron. No ha perdonado. Entonces, perdonar es sinónimo de olvidar y perdonar es sinónimo de solucionar las canciones psicológicas. ¿Listo? Bueno, ¿cómo podríamos llegar a eliminar a este demonio de la autoconsideración? Primero que todo tenemos que ponernos en actitud. ¿Y cuál es la actitud? Voy a perdonar todo lo malo que me hicieron. Pero es que fue muy terrible, de malas. Voy a perdonar porque yo ya no quiero perder más energía en esto. Pero es que se van a aprovechar de mí, van a decir que soy un bobo que me la dejo montar de todo el mundo. No. Eso es la autoconsideración, la cabeza de la venganza. No, madre mía, mátame este pensamiento y voy a perdonar. Perdonar es sinónimo de olvidar. ¿Listo? Entonces uno tiene que ponerse en esa actitud. Uno se llena de resentimiento, de nostalgia por algo. No. Yo dije que iba a perdonar eso. Madre mía, matamos a yo. Y listo. Y ustedes van a dar cuenta cómo nuestra vida empieza a cambiar de una forma positiva. Bueno, ya para terminar, vamos a aprender una práctica o una técnica que obviamente tiene que ver con la meditación. Es una meditación donde nosotros vamos a aprender a quitarle las 3 cabezas al demonio. ¿Listo? O sea, vamos a aprender cómo podemos matar al demonio de la autoconsideración para poder borrar las canciones psicológicas. ¿Listo? Bueno, entonces este es un ejercicio, ya para terminar, de cómo eliminar al demonio de la autoconsideración. ¿Listo? Bueno, primero que todo debemos tener en cuenta que todos tenemos un libro de cuentas, sin excepción. En este librito de cuentas tenemos anotado todo. Y ustedes se van a dar cuenta que cuando uno está en una discusión con alguna persona, ese librito de cuentas sale solito. Y eso se da porque uno en el interior, por el resentimiento, allá tiene anotado, me hizo quedar mal en público, entonces uno tiene anotado ahí. Me dañó, le presté mi licuadora y me la dañó. Le presté un cubrelecho y no me lo ha devuelto. O sea, uno tiene anotado todo en su librito de cuentas, ¿sí? En la Navidad del 2004, cuando se emborrachó, me trató mal y me dijo que yo era un sinvergüenza que no servía para un cieso. Uno tiene todo anotado y cuando se da una pelea sale todo esa. ¿Se acuerdan la Navidad del 2004 cuando me dijo y cuando me hizo quedar mal con su mamá y cuando no sé qué y la plata que le presté y todo sale ahí? Entonces, para poder quitarnos una canción psicológica o eliminar este demonio, necesitamos borrar ese librito de cuentas y vamos a aprender el ejercicio. ¿Cómo es el ejercicio? Bueno, entonces, acá en la parte de arriba, entonces está la canción psicológica, o sea, el demonio, como ustedes lo pueden ver acá con las 3 cabezas.
¿Listo? Entonces, la primera cabeza, lo bueno que soy, ¿sí? La segunda cabeza, lo mal que me pagan. Y la tercera cabeza, saldo, odio o venganza. La más terrible de todas de las que hablábamos. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir nuestra canción psicológica. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo. Un ejemplo de traición. Una de las cosas que más nos puede llegar a generar una canción psicológica es cuando nos traicionan, cuando por ejemplo el ser amado se va con otra persona, nos pone los cachos. ¿Sí? Miremos cuáles, miremos como para el ejemplo la canción psicológica. Entonces, en el primer párrafo, lo bueno que soy, mi canción psicológica en ese caso me diría: yo tan buen novio que fui, hice varios sacrificios por ella, le di varios regalos, ¿sí? Fui un bobo que le entregué mi corazón, ¿sí? Eso es mi canción psicológica por el lado yo que soy tan bueno, ¿sí? Y luego apenas dice eso, yo que soy tan bueno, fui buena gente, por bobo es que se la montan a uno, ¿sí? Luego aparece y habla la segunda cabeza. Y la segunda cabeza dice: y mire cómo me pagó ella. De la peor forma. Me traicionó con ese bobo, con ese pendejo. Me pedía plata para irse a ver con él. Me decía mentiras. Yo, mientras tanto, hasta le lavaba la ropa para que ella se fuera a ver con el mozo. ¿Sí? Le serví de fiador para la mamá. O sea, todo lo bueno ahí yo sí, y en cambio ella me pagó con traición. ¿Sí? Saldo o venganza. Luego, después de que dice eso, la venganza, uno dice la venganza. Entonces voy a hablar mal de ella en redes sociales. Voy a contarle a todo el mundo lo que me hizo. Voy a sacar fotos obscenas en redes sociales. ¿Sí? Voy a quemarle la cara. Ahí es donde hay canciones psicológicas donde dice: voy a matarla, después mato al mozo y después me suicido. Sí, así son las canciones, ¿cierto? Me voy a emborrachar o me voy a suicidar para que sufra y se dé cuenta de lo que yo sentía por ella. Esas son un ejemplo, es una canción fuerte, pero vale la pena como ponerla en contexto para poder solucionar, para comprender eso. Entonces, ya teniendo esas tres cabezas, que es ya lo anotamos, entonces vamos a darle solución. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Ahora vamos a mirar que nuestra conciencia va a buscar perdonar. Entonces uno se pone en ese papel y uno dice: voy a perdonar a esta muchacha por el daño que me hizo. Entonces uno, para poder herir a esta cabeza de muerte, vamos a hacernos esta pregunta: ¿qué intención tenía detrás de esa acción tan buena? Entonces uno se pone a analizar: bueno, ¿yo por qué era tan bueno con ella? Y si uno se sincera y le da duro a su autosimpatía, se da cuenta que yo era buena con ella porque me daba sexo. Entonces, detrás de ese yo bueno, lo que estaba era yo fornicario. Yo era bueno con ella porque no me quería quedar solo. Es el yo de la soledad. No era, o sea, era el yo de la compañía que sufría de sentirse solo. Entonces ya empieza a darse cuenta que no es como así. No, yo era bueno con ella por el que dirán, para que los demás dijeran que ya tenía una estabilidad emocional o que me iba a casar. Entonces, no, detrás de eso lo que estaba era el que dirán. Entonces, cuando caigo en cuenta de que fue la lujuria, el que dirán, los defectos de la inferioridad o de la soledad, entonces descubro qué hay oculto detrás de esa cabeza. Y de una vez, esa cabeza pierde fuerza. Una vez descubro cuáles son los defectos que están detrás de eso, tendría que ponerlos a meditar: porque estoy apegado a la lujuria, porque la buscaba para fornicar, porque quería degenerarme sexualmente de esta forma, porque a través de ella, bueno, entonces ahí empieza todo el trabajo sobre ese yo. Entonces ahí le podemos cortar la cabeza a la autoconsideración. Bien, siguiente, lo mal que me pagan. Entonces ya hablamos de que me puso los cachos. Entonces uno se va a hacer esta pregunta:
¿cuántas veces he hecho lo mismo? Si de pronto no lo he hecho, me gustaría hacer lo que me hicieron. Entonces uno pone a analizar, bueno, espere a ver, ¿cuándo yo he hecho lo mismo? Y uno dice, no, yo a ella nunca le puse los cachos. No, a ella no, pero de pronto a otras personas sí. Reflexione. Se pone uno a reflexionar y recuerda que en el colegio le puso los cachos a una novia. Entonces uno dice, ay, mire, le puse los cachos a Pepita Pérez. Luego se volvió a recordar, ay, mire, cuando estaba como novio de pareja con esta otra muchacha, en determinada fiesta le di besos a esta otra muchacha. Y empieza ahí uno a recordar, ay, sí, 2 veces. Ay, mire, con esta muchacha que estaba enamorada de mí, yo jugué con los sentimientos de ella, la ilusioné y al fin no tuve nada con ella. Y ella siempre sufrió por eso. Ay, y a mí me parecía hasta chévere que estuviera atrás mío. Ah, bueno, más dolor. Cuando uno hace su lista, se da cuenta que de pronto cometió el mismo error 4, 5, 6, 10 veces. Y en ese momento, eso nos permite comprender esto. El número de deudas pendientes. Me pusieron los cachos una vez, yo los he puesto 6 veces, entonces debo 5. Recuerden que si uno se quiere autorrealizar, tiene que pagar el karma de 7 existencias. Entonces, además de eso, de las 5 que uno debe esta existencia, tiene que mirar más o menos multiplicar por 7, que son las existencias que uno debe. ¿Listo? Bueno, una vez ya nos hicimos conscientes del error, de que hemos hecho lo mismo varias veces, lo siguiente que tendríamos que hacer es comprender el defecto adúltero, porque es muy bonito, ¿sí? Es muy chévere hacer, pero que le hagan a uno no. Cuando uno se pone a meditar el por qué yo fui coqueto, el por qué yo jugué con 2 personas al mismo tiempo, entonces cuando uno se pone a jugar y a comprender, perdón, no a jugar, sino a comprender esa situación, esta segunda cabeza queda agotada. ¿Listo? Si hicimos el ejercicio muy bien, entonces, ¿qué creen que pasa con el saldo, con la última cabeza? Esta cabeza ya no quiere venganza, ¿sí? Al contrario, uno quiere perdonar a la persona. ¿Por qué? Porque uno se da cuenta que uno debe mucho karma. Y lo correcto es buscar la forma de pagar. Oiga, yo le hice mucho daño a estas personas, entonces tengo que remediar eso. ¿Y cómo lo voy a remediar? Pues cada uno empieza en sus meditaciones a analizar, empieza a darse cuenta que uno tiene que hacer trabajos de sacrificio para pagar todo el daño que uno ha hecho. Empieza uno a entender, no voy a perdonar a esta persona que me hizo ese daño, porque como yo, gracias a eso que ella me hizo, comprendí cómo yo era de perro y cómo jugaba con los sentimientos de los demás. Y si la persona hace bien este ejercicio, de una vez concluye que no debe volver a generar ese daño, ¿sí? Y eso lo lleva al arrepentimiento. Y cuando uno se arrepiente, eso es bueno que lo sepamos, cuando uno se arrepiente y perdona, en ese momento, en el ejemplo que poníamos, debía 6, me cobraron una, debo 5, por haber perdonado, me pueden perdonar otro. Y si el perdón fue muy bravo, me pueden perdonar otro. ¿Sí? Y si voy haciendo sacrificio, me pueden perdonar otra. Y bueno, y ahí me voy poniendo de acuerdo con las personas que les debo el karma. Me voy poniendo de acuerdo con la ley divina. Entonces, por eso, ya para terminar, les quiero decir que lo mejor que uno puede hacer es perdonar. Lo mejor que uno puede hacer es jamás autoconsiderarse. No dejar que estas 3 cabezas lo vuelvan a uno loco, ¿sí? Si nosotros logramos solucionar y eliminar a estas 3 cabezas, tendremos la fortaleza emocional, tendremos amor por los demás, no nos autoconsideraríamos y podríamos avanzar verdaderamente. ¿Listo? Bueno, esa es la conferencia del día de hoy. Los dejo con esta frase: colocarse uno bajo leyes inferiores e innecesarias es absurdo. Mejor es ponerse a sí mismo bajo nuevas influencias. ¿Y cuáles son esas nuevas influencias? La ley del perdón.
Bueno, acá los dejo, nuestras redes sociales, por si nos quieren acompañar. Si de pronto quieren hacer parte de nuestros grupos de WhatsApp, nos pueden escribir a estos números, bueno, a este número, donde estaremos compartiendo con ustedes información con relación a las conferencias. Bueno, vamos a pasar ahora sí a algunas preguntas. Vamos a ver si hay preguntas por acá en el chat. Bueno, parece que sí. Estoy recibiendo tus conferencias en audio. Ah, bueno, Luis, gracias. Por acá nos dice Luis, por acá nos saludan. Bueno, por acá vamos a buscar preguntas. Vamos a buscar preguntas por acá. Buenos días, excelente noche. Luis, excelente noche. Eugene, saludos desde México. Bueno, por acá nos dice Luis, mucho gusto. Toda verdad es una semiverdad, ¿cierto? Como individual. Pues cuando hablamos de la verdad, vamos a hablar directamente de la de nosotros, ¿listo? Mientras nosotros no lleguemos a la comprobación directa, no vamos a tener la verdad. Podríamos llegar a tener conceptos. Y mi verdad es diferente a la verdad de cualquier otra persona. Por acá Leonel también nos saluda, Joana también, Cristina, Kachi también nos saluda, muy buenas. Verónica también desde Chile nos saluda. Bueno, por acá dice Estefanía, el darme cuenta de mi charla interior y decretar, madre mía, elimíname esta charla, se elimina, ¿verdad? Sí, sí, Stephanie, pero recuerda una cosa, tienes que hacer el esfuerzo por descubrir qué es lo que la está originando, ¿listo? En este caso, si aparece la charla y descubres tu orgullo, entonces de una vez, madre mía, mátame ese yo y seguro se va a ir. ¿Listo? Lo otro de lo que hablábamos, la mente siempre intenta tocar porque es muy orgullosa, quiere opinar de todo, del color de la baldosa, de, uy, mire cuántos bombillos hay prendidos. No, que hable y apenas hable, la eliminamos, que no sea zapa, la mente. Tenemos que tratar de buscar el silencio interior. Bueno, por acá dice David de House, buenas tardes. Cuando la charla se identifica y tiene que ver con el conocimiento, igual se debe eliminar, así sea que esté planeando cómo trabajar en la obra por ejemplo. Sí, David, mira, hay que tener mucho cuidado con eso y gracias por decirlo. Recuerda que ahí está la autosimpatía, ¿no? Y la autosimpatía, cuando ya uno llega a este conocimiento, también empieza, ay, tengo que preparar conferencia, uy, este ejemplo está muy bueno, uy, eso es por karma, ay, sí, 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 todo eso tiene que morir, porque si estás pensando en eso, tu conciencia se duerme. Así hable cosas sobre el conocimiento. Lo importante es, ay, conferencia, madre mía, mátame este defecto que me dice que ahorita hay conferencia, lo elimino y voy a mirar la conferencia sin necesidad de tener las charlas internas, ¿sí? Que de pronto en mi mente estoy recordando el sueño que tuve en la mañana. Ay, pero ¿qué significa? No, madre mía, mátame ese yo y tengo que vivir en el presente. Voy a dedicarle un tiempo a cada cosa. Patricia también nos saluda por acá. Hola Patricia. A Flor también un saludo. A Luz, a Macón. Buenas noches, saludos. Bueno, David dice, la imaginación es uno de los requisitos de la iniciación. ¿Cómo saber qué imaginación es la que debemos ejercitar y qué no según la charla interna? Bueno, David, una excelente pregunta. La idea es que nosotros tengamos el proceso de imaginación quieto. ¿Sí me entiendes? Que solo sea a tu voluntad que lo utilices. Te voy a poner un ejemplo. Vas a salir a la tienda, estás en tu casa, vas a ir a la tienda, al mercado, al supermercado, ya tienes claro lo que vas a ir a comprar y te vas ahí concentrado, vas matando la charla y si te empiezas a imaginar algo, lo matas. ¿Listo? No debes dejarte ir a esos lugares, eso se llama el país psicológico, no tienes que dejarte ir, lo matas, llega, recuerdas algo, lo matas, ves un carro que es parecido al de tu tío o lo matas y así te mantienes, siempre viviendo en el aquí y en el ahora, que tu imaginación esté quietica, tú la estás dominando. ¿Eso qué te va a permitir? Eso te va a permitir que cuando tú necesites con voluntad utilizar la imaginación, lo puedas hacer de una forma más consciente.
¿Qué quiero decir? Que tú dices, voy a cerrar los ojos y voy a imaginar cómo mi cuerpo se relaja. Voy a hacer la práctica de transmutación sexual y voy a imaginar cómo sube la energía por la columna. ¿Sí? Entonces, en la medida que tú vas eliminando esa imaginación mecánica, empiezas tú a adquirir una mejor imaginación para tus prácticas. Cierras los ojos y empiezas a imaginar una escena que viviste para meditar, para hacer la práctica de meditación reflexiva. Entonces, como te la pasaste eliminando imaginaciones mecánicas en el día, te queda muy fácil recordar cómo fueron las escenas donde aparecieron los yoes y te va a rendir mucho en el trabajo interior. Bueno, dice por acá, Lucy, está hablando mi jefe. Bueno, saludos desde Managua, Nicaragua. Hola Bernie, un saludo muy especial. Nosotros estamos acá en Colombia, un saludo muy especial. Hola Leito, ¿tienes que ver estos sucesos que ocurren de la charla psicológica y la canción con el manejo de las impresiones? Sí, Rosa, especialmente con la charla interna. Perdón. Porque es que las impresiones buscan que la mente orgullosa opine. Uno ve, por ejemplo, una decoración de unas escaleras y de una vez la mente orgullosa quiere opinar. ¡Ay, tan bonita! No, lo correcto es, la mente dijo, ¡ay, tan bonita! Madre mía, mátame este yo y ya, la callo, no me identifico con eso. ¿Sí? Uy, mire esa mancha en el piso, qué boleta. Madre mía, mátame este yo y la crítica y no toco más eso con mi mente. ¿Por qué? Porque lo importante es que nuestra conciencia no se duerma. ¿Listo? Entonces hay que aprender a parar nuestras charlas. Por acá nos dice Rosa, cuando la canción psicológica es producto del dolor por la pérdida de un ser querido, pues es difícil sobrellevar la pérdida, pues el transcurso de la vida fueron muchos momentos vividos y los recuerdos afloran. ¿Cómo sobrellevar esa situación corta con la canción psicológica? Igual forma, Rosa, tienes que hacer este ejercicio, el ejercicio que compartimos. Si quieres, igual revísalo. Espera un segundito. Este ejercicio, revísalo y puedes empezar a solucionar esa canción psicológica, la puedes sacar adelante muy rápido. ¿Listo? Es empezar a coger, en esa canción psicológica recuerda que van a estar estas tres cabezas, ¿sí? Lo bueno que fue o lo bueno que fui, lo que no pude hacer y el saldo va a ser el sufrimiento. Entonces no vamos a solucionar eso. Tú empiezas a hacer este ejercicio, te perdonas, dejas ir y listo, sale. Bueno, por acá dice Luisa, muchas gracias, gracias. Bueno, ¿cuál es el afán de este grupo de dar conferencias? ¿Acaso tienen algún maestro cristificado? Creo que no, dice Lucho. Pues Lucho, el afán es que tenemos, o nuestro propósito es llevarle este conocimiento a todo el planeta. Ese es nuestro propósito, ese es nuestro fin, ese es nuestro afán. Hasta ahora no hemos llegado a todo el planeta y la idea es que en todo lugar resuene este conocimiento. Ese es uno de los principios de este conocimiento. Mientras más se despierta conciencia, más deseo de ayudar a los demás. ¿Listo? Bueno, Javier, muchas gracias. Dice para acá Patricia, muchas gracias. Cuando saquen algún cristiano de ese grupo, o sea, que haya mínimo creado el cuerpo causal de oro, pueden entrar los otros. Es como se pesca. Bueno, Lucho, todos estamos detrás de la autorrealización del ser. Todos tenemos ese propósito que es llegar a cristificarnos. Pero es bueno que sepas, Lucho, que acá no se sigue a nadie. Puede que haya algún compañero en alguna iniciación avanzada y eso, la verdad, no importa. El trabajo es individual. Acá cada uno va a seguir a su propio ser, no va a seguir a ningún maestro. Tampoco mi intención es que me sigan a mí. Si algún instructor, por ejemplo, ya fuera un Cristo, eso es él. Él es el que ya va en esa iniciación, el resto vamos pues mal. Entonces la idea es avanzar. ¿Listo? Esa es la idea. Bueno, muchas gracias. Por acá nos dice Cristian. Muchas gracias por toda esta información tan útil para nuestro camino. Bueno, Miel dice,
¿en qué momento debemos recordar los viajes astrales para conocer el mensaje? Gracias. Mira, Miel, la idea es que las experiencias astrales las recuerdes apenas te despiertes. ¿Listo? Te despiertas, la recuerdas y la anotas. La puedes registrar en tu celular, si así lo quieres, o la anotas en un cuaderno. Y después de que la anotas, sácale el tiempo de una vez y la interpretes. Eso sería lo correcto. ¿Y eso qué nos permite? Pues saber lo que se avecina en el día, que muchas veces nos dan la información para lo que viene ese día. Y segundo, pues para no estar con la charla interna del sueño. Bueno, Joana también nos dice gracias. Muy claros los ejemplos, muchas gracias. Bueno, Janet, buenas. Y una práctica no es acordarse uno de lo que se sueña y antes de acostarse ver lo que hizo en el día y darle cuenta de lo malo hace uno, lo que hace uno en el día. Sí, Cachi, esas son prácticas que hay que hacer todos los días. La idea es antes de acostarse, como tú lo dices, hacer una regresión de lo que se hizo en el día, mirar qué defectos aparecieron, ir eliminándolos para el otro día no volver a cometer el mismo error. Y en ese momento sí es bueno utilizar la imaginación. ¿Listo? Ahí sí vamos a que la imaginación fluya y nos permita recordar. Y de igual forma, cuando vamos a recordar una experiencia astral, ahí en esos momentos vamos a llamarla imaginación consciente. Y es consciente porque nosotros a voluntad la estamos utilizando. Bueno, por acá dice Adriana, muchas gracias por compartir, ¿no? A ustedes, por estar con nosotros. Cuando hay errores siempre hay dos partes. Si yo perdono por el mal que me hicieron, también me perdonan, como dice el maestro. A veces una persona se siente víctima y al hacer el análisis se da cuenta que no lo era. Igual debe perdonarse, debe pedir perdón a la persona que dañó. Bueno, Verónica, primero que todo, cuando uno va a hacer este ejercicio, a uno lo que le debe interesar es el trabajo de uno. ¿Listo? O sea, muchas veces uno dice, bueno, yo voy a hacer este trabajo, pero ojalá la otra persona cambie porque es que yo siempre cambiando y los demás no. No, tenemos que quitarnos ese concepto. Acá vamos a cambiar nosotros. Si los demás cambian, perfecto. Y si no quieren cambiar, debemos respetarles el libre albedrío. Entonces, cuando tú empiezas a hacer estos ejercicios, seguro, si lo hacemos bien, seguro que uno se da cuenta que uno es el culpable de muchas de las cosas. Si yo perdono a esa persona que me agredió y que me hizo daño, me van a perdonar. ¿Pero qué me van a perdonar? Una de tantas faltas. Si me vuelven a herir, ¿qué pasa si vuelvo y perdono? Vuelven y me perdonan. Y si además de eso voy haciendo sacrificio por la humanidad, voy pagando todo el dolor que le he hecho a los demás porque lo reconozco, entonces puede que pues ya pueda cancelar esas deudas kármicas. ¿Listo? Hay veces, tú te vas, por ejemplo, te cuento una anécdota. Había una persona que me estaba quedando mal en un negocio y yo me puse a hacer este ejercicio de la canción psicológica hasta que llegué a perdonarlo. Me di cuenta que yo le estaba quedando también mal a muchas personas y mi conciencia, ¿qué me decía? Solucione. O sea, sí, listo, ya lo perdoné a la persona que me agredió, pero en mi lista habían personas que les había quedado mal. Entonces, ¿qué me puse a hacer? O sea, mi conciencia como que me exigía que fuera a solucionar esos problemas que había dejado pendientes. Y pues me tocó en la lista que tenía uno a uno ir a solucionar los conflictos. ¿Listo? Cuando hice ese ejercicio me sentí muy bien porque sentí que verdaderamente estaba como haciendo las cosas correctas, ¿sí? Muchas de las personas que les entregué los trabajos me pagaron mal, pero no importa porque yo decía, bueno, me lo merezco, no importa. Y la persona que me estaba quedando mal en el negocio, que fue el que me generó el estudio de la canción psicológica, pues se solucionaron las cosas mágicamente. Entonces como que me perdonaron y se pudieron dar las cosas. Entonces muchas veces la conciencia a uno le va a decir que es necesario remediar,
que no solo es, ay, bueno, sí, la perdono, ojalá me perdone, sino que hay veces donde uno tiene que decir, bueno, voy a hacer un trabajo de sacrificio por la humanidad, voy a hacer un traslado de fondos para pagar el dolor que le he generado a los demás, o hasta físicamente hay veces donde uno siente que tiene que pedir perdón. ¿Listo? Mira, por ejemplo, hablando un poquito de eso, gracias al pedir perdón, es que muchas personas arreglan una situación sentimental. Hay veces donde la otra persona simplemente está como esperando un perdón de corazón. Y el perdón de corazón se da cuando uno comprende sus errores, los reconoce y los trabaja. Bueno, por acá nos dicen, muy buenas tardes, las diapositivas del ejercicio de cómo eliminar la canción psicológica, ¿hay manera de que las compartas por los grupos de WhatsApp? Sí, Alberto, sí, las vamos a compartir en los grupos de WhatsApp. ¿Listo? Es más, también los quiero invitar, si quieren profundizar un poquito más, acá hay una conferencia que se llama la práctica del perdón. Ustedes la pueden encontrar acá, en este canal de conocimiento de sí mismo. Fue una práctica en vivo que hicimos hace ya como un mes, donde hicimos una meditación guiada para aprender a perdonar. Entonces también, si quieren entrar a YouTube, a este canal Conocimiento de sí mismo en vivo, ahí también está esta práctica si la desean. Y de igual forma, pues vamos a compartir las diapositivas. Bueno, gracias por el mensaje, dicen por acá. Bueno, Stephanie, gracias a ti. Muchas gracias, Leonardo, quedó muy clara la información. Bueno, David, gracias a ti. Muchas gracias, interesante. Tremenda conferencia, lo importante es practicar, pues sus resultados es facilitar el despertar de la conciencia. Bendiciones por entregarnos el mensaje. No, Rosa, a ti por estar acá. ¿Cómo puede uno ayudar a quien de manera frecuente te canta su canción psicológica para todo, aunque no deseas que lo hagan? Bueno, Joana, ¿qué hay que hacer? Explicarle esto. ¿Listo? Hay que explicarle. La persona, es bueno saber que cuando la persona está cantando su canción psicológica, la persona no quiere solucionar el problema, simplemente quiere alimentar su autoconsideración. Lo real o lo correcto es decirle a la persona, mira, ¿quieres salir de este problema? Te voy a enseñar cómo, pero tienes que perdonar y tienes que explicarle todo el proceso de la canción psicológica. Para eso, obviamente, tú tienes que haber salido de alguna canción psicológica, haberla solucionado y con esa sabiduría de haber solucionado alguna canción psicológica que uno tenga, con esa sabiduría uno la puede guiar. Y listo, y le explicas muy bien. Y bueno, y acá es bueno saber esto, si la persona quiere salir de la canción psicológica, perfecto. Si la persona no quiere salir de la canción psicológica, hay que respetarles el libre albedrío, porque hay personas que quieren sufrir y hay que dejarlos sufrir, porque algún día de ese sufrimiento aprenderán. ¿Listo? Eso es bueno también saberlo. Ahora, hay que además de estudiar la canción psicológica, hay que estudiar un yo que se llama el paño de lágrimas. El problema de ser paño de lágrimas es que la persona le chupa la energía a uno con sus problemas. Cuando hay alguien que le cuenta a uno los problemas, uno de una vez se baja de energía al nivel de esa persona. Entonces, hay que trabajar ese yo que le gusta, ese es un yo de la personalidad. Hay veces donde es bueno decir, aunque es de la personalidad, le duele a uno la personalidad y todo, no, la verdad no me interesa que me cuente esos problemas. Ya tengo suficientes problemas para que usted venga acá a traerme uno. Puede sonar duro, pero a veces es mejor hacer eso que seguir ahí con la canción psicológica. En vez de eso uno le decía, mire, si usted quiere solucionar eso, acá está la muerte psicológica. Y están estas conferencias y uno lo invita, eso sería lo más correcto. Aunque suene cruel, pero así es. Bueno, muchas gracias a todos por estar con nosotros. Creo que ya están todas las preguntas. Bueno, acá hay una última pregunta de Janet. Dice Leo, ¿y cuando esa canción psicológica se vuelve a hablar de ella? Porque cuando te preguntan algo es necesario referirse a ello. Hay que se cuenta sin identificarse. Mira, eso es como un pequeño examen para saber cómo va la canción psicológica. A uno vuelven y le recuerdan eso. Y si uno ya lo trabajó,
no le afecta. Y tú lo hablas de la forma más, por ejemplo, no, eso ya se terminó, ya, no hay problema. No, esa persona está bien. Ahí tú ya te puedes dar cuenta si perdonaste o no. Si aún hay como un resentimiento, un dolor, ay, ¿por qué me lo recuerdan? No, eso está vivo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que mirar qué partes de la canción psicológica hay que seguir solucionando. Mira, en el ejercicio que hicimos hoy, hablamos prácticamente de una sola línea de una canción psicológica, pero una canción psicológica puede tener 12, 20 líneas y cada una de estas líneas tiene que ir solucionada. Entonces, así es como uno se da cuenta cómo va solucionándose este proceso. Y hay que tomarlo así, cuando a uno le preguntan y ya no le afecta, ya uno dice, prueba superada, no hay problema. Bueno, listo. Leito, bibliografía del tema, gracias, para profundizar sobre el tema. Mira, Rosa, este tema está en el libro Antídota, este es el libro de las 50 conferencias, y fue extraído de un libro del maestro Samael, que se llama, si no estoy mal, es Psicología Revolucionaria o La Gran Rebelión. ¿Listo? Estos libros los estaremos también enviando en los grupos de WhatsApp. Y el libro Antídota, que es el libro de las 50 conferencias, lo estamos entregando a las personas que desean foguearse, que quieran prepararse para volverse instructores. Si de pronto alguno quisiera volverse instructor, pues puede escribirnos por el WhatsApp. ¿Listo? Bueno, listo. Por acá dice Estefanía, me refiero a que, como decías, no queremos escucharlos porque se nos baja la energía. ¿No se vuelve karma? No, pues el karma es el estar ahí escuchando. ¿Listo? Cuando uno hace las cosas con respeto y no escucha a alguien, uno está en su libre albedrío y eso no generaría karma. ¿Listo? Entonces ahí no generaría karma. Lo que hay que hacer es pues con mucho respeto y ya, tratar de evitar esas situaciones. Bueno, por acá dice, entonces cuando se recuerda al otro con cariño es porque ya se superó lo negativo que existió. Sí, Janet, cuando ya uno recuerda a la persona con cariño, con perdón, ya no parte emocional lujuriosa, sino entonces se hizo un buen trabajo. Cuando la pareja tiene una canción psicológica con los hijos y no quiere escuchar nada del conocimiento, lo deja pasar aunque reclame, ¿está bien? No, Verónica, en ese caso, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer este ejercicio. Pero entonces tú lo pones, a esa persona, lo pones acá, porque esa sería tu canción psicológica. Entonces, lo bueno que soy yo, que estoy en el conocimiento, lo mal que es esa persona que no está en el conocimiento, y los saldos, hay que estudiar los saldos. Entonces, cuando te pones a estudiar eso, y lo estudias como lo explicábamos acá, entonces seguro vas a poder solucionar esa canción. ¿Listo? Y vas a tener la sabiduría para saber qué hacer. El número de WhatsApp, dice Patricia. Bueno, claro que sí. Mira, ese es el número de WhatsApp. Espérame un segundito. Acá lo puedes encontrar. 320-359-1914. ¿Listo? Es de prefijo de Colombia, que es más 57, en el caso que no estén acá en Colombia. ¿Listo? Listo, muchísimas gracias por su tiempo, por haber estado con nosotros. Recuerden que lo importante es practicar. Ojalá hagamos una lista donde esté todas las canciones psicológicas que tenemos en la vida. Ojalá, es un ejercicio. Y empecemos a solucionar una por una. Empecemos a perdonar a todas las personas que nos hicieron daño. Y ustedes se van a dar cuenta cómo se quitan un gran peso de encima. ¿Listo? Bueno, entonces acá les dejo el número de WhatsApp. Que estén muy bien. Hasta pronto.